Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este espacio vamos a estudiar, vamos a platicar más bien sobre la unidad de carga eléctrica y la ley de Coulomb. Para ello, pues les hice una presentación donde vamos a ver la explicación de lo que necesitamos. Ok. Bueno, en esta presentación vamos a explorar los conceptos fundamentales de la En esta presentación vamos a explorar los conceptos fundamentales de la electrostática, la interacción entre cargas eléctricas y sus aplicaciones, al igual que profundizaremos en la ley de Coulomb. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la unidad de carga eléctrica o qué es la carga eléctrica. Bueno, nosotros sabemos que la carga eléctrica depende del movimiento de los electrones. Por tal motivo, la unidad fundamental para medir la carga eléctrica de un cuerpo son los electrones. No obstante, imagínense si pudiéramos observar la cantidad de electrones que fluyen en un cable en un momento determinado, pues simplemente no nos daríamos abasto y no podríamos darnos cuenta de que pueden ser millones de electrones circulando en ese momento. Es decir, el electrón es una unidad muy pequeña. Por ello, surge la necesidad de definir otras unidades para medir la carga. En el sistema internacional se utiliza el Coulomb, ¿ok? Entonces, la carga eléctrica es una propiedad fundamental física de la materia. Es física intrínseca de la materia, ¿ok? Tipos de carga, tenemos dos tipos de carga, que son las cargas positivas, que también recuerden que las denominamos cationes, y las cargas negativas, que denominadas aniones. Como ya dijimos, la unidad en el sistema internacional va a ser el Coulomb, ¿ok? Y es muy importante que aprendamos sobre las interacciones. Cargas iguales se van a repeler y cargas opuestas se atraen. Por ejemplo, una carga positiva con otra positiva, pues se va a repeler, pero una carga positiva con una negativa se van a atraer entre ellas. ¿Ok? Es muy importante esta parte. Bueno, hablemos sobre la ley de Coulomb, la definición de la ley de Coulomb. Bueno, desde tiempos remotos se ve observado que los cuerpos se atraían, pero después del descubrimiento de la naturaleza de las cargas, fue posible predecir si los cuerpos se atraían o se repelían, dependiendo de la naturaleza de la carga. Sin embargo, la magnitud de la fuerza con los que los objetos se atraen o se repelen no se había podido medir hasta esta fecha. El científico francés Charles Coulomb estudió las leyes que rigen la atracción y la repulsión de dos cargas eléctricas puntuales. En 1785, Coulomb empleó una balanza o un péndulo de torsión para determinar las fuerzas que ejercen las partículas cargadas eléctricamente. Utilizando su balanza, Coulomb observó que mientras mayor es la carga, pues mayor es la fuerza de atracción o de repulsión entre las cargas. Asimismo, observó que si la separación entre las cargas aumentaba al doble, la fuerza disminuía en una cuarta parte, y si la distancia aumenta al triple, la fuerza se reducía a una novena parte. Las conclusiones de la serie de experimentos de Coulomb se resume en lo que se conoce como la ley de Coulomb. Y aquí nos habla de la ley de la proporcionalidad. La fuerza de repulsión o de atracción entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas. Y también la ley de la distancia, donde es inversa, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Ok? Vamos a ver cómo es ello. Bueno, la ley de Coulomb, ¿qué es lo que me dice? Tiene una ecuación matemática clave, que es la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicada por la carga 1, que se multiplica por la carga 2, y el resultado de todo ello lo vamos a dividir entre la distancia que las separan. Por ejemplo, podemos ver aquí, tengo Q1 y Q2. Q1 va a tener un valor, Q2 va a tener otro valor. Entonces, ¿cómo voy a saber el valor de la fuerza entre ellas? Pues simplemente multiplico la constante
por el valor de Q1, por el valor de Q2 y lo divido entre la distancia R que los va a separar. ¿Ok? Q1 y Q2, bueno, son las cargas en coulombs, R es la distancia en metros y la fuerza, la F es la fuerza resultante en newtons. Veamos un ejemplo. ¿Ok? Bueno, aquí ya lo empecé a hacer. El cálculo de la fuerza eléctrica. Q1, 3 microcoulombs. Q2, menos 5 microcoulombs. Imagínense que este es Q1 y este es Q2, ¿no? Que aquí tenemos, a ver, vamos a ver que me deje. Que aquí tenemos Q1, ¿no? Permítanme un segundo. Ay, no me deja. Que aquí tenemos Q1, aquí, y acá tenemos Q2, ¿ok? Y Q1 me dice 3 microcoulombs, Q2 me dice 5, menos 5, y me dicen que la separación de ellos son 30 centímetros. Son 30 centímetros, ¿ok? Entonces, vamos, lo primero que tenemos que hacer es identificar mis datos, valor de Q1, valor de Q2 y la distancia. ¿Cómo convertimos? Como me piden en metros, pues recuerden que 30 centímetros, 100 centímetros es un metro, multiplico 30 por 1 y lo divido entre 100 y me da 0.3 metros, ¿correcto? Entonces, siempre como voy a cambiar de centímetros a metros, los centímetros divido entre 100. Ahora, es muy importante que cuando yo vea el micro, ese es el símbolo para el micro, o sea, esta M, este es el símbolo para el micro, cada que yo vea esto, recuerde que el micro siempre es el valor que te estén dando, o sea, 1 por 10 a la menos 6. ¿Qué significa esto? Que este 3 microcoulombs se convierte en 3 por 10 a la menos 6 coulombs y este menos 5 se convierte en menos 5 por 10 a la menos 6, ¿ok? Entonces, el paso 2 es aplicar la fórmula. La fuerza es igual al valor de la constante, 9 por 10 a la 9, ¿ok? Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica Q1, que es 3 por 10 a la menos 6 coulombs, que multiplica Q2, menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs, y el resultado de todo ello lo divido entre el valor de la distancia, que es 0.3 al cuadrado. Hago mi operación y la fuerza me va a dar más 1.5 newtons, que significa que es una fuerza de atracción al ser positiva. ¿Ok? Vamos a ver una segunda carga. Un segundo ejemplo. Me dice dos cargas puntuales. Otra vez, vamos a poner aquí Q1. Q1 de 5 microcoulombs y Q2 de menos 12 microcoulombs, ¿ok? Separados por una distancia de 2 metros, es R, ¿correcto? Entonces, primero tenemos que identificar los datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Pues los datos que tenemos es Q1, ¿no? Q1, que son 5 microcoulombs, 5 microcoulombs. También tengo Q2, que me dicen que es menos 12 microcoulombs. Y tenemos R, la distancia ya me la están dando en metros, entonces la agarro normal. ¿Ok? Vamos a aplicar la fórmula. Paso 2, aplicar la fórmula. Vamos a ponerlo de este lado que tenemos mucho espacio. Entonces tengo que mi fuerza va a ser la constante de coulombs por Q1 por Q2 entre la distancia elevada al cuadrado. Nosotros tuvimos que la fuerza es igual a 9 por 10 a 9, que es la constante de Coulomb, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por Q1, que son 5 microcoulombs. Acuérdense que el micro, que ya dijimos que ese micro es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿ok? Y acá abajo sería menos 12 por 10
a la menos 6 coulombs. Permítanme tantito. Por 10 a la menos 6 coulombs, ¿ok? Ahora, por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces multiplico. Entonces lo voy a multiplicar por menos 12 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Ok? Y todo esto, ya dijimos que lo voy a dividir. Me quedó muy feo. Que lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el cuadrado de la separación, ¿ok? Esto lo divido entre el cuadrado de la distancia que hay, que es 2 metros elevado al cuadrado, ¿ok? Calculo y mi respuesta es igual, que la fuerza es igual a menos 0.135 newtons. Al ser negativo, entonces me está hablando de unas fuerzas de repulsión. ¿Ok? Entonces, en 3 cargas hay una repulsión. ¿Ok? Y ese es el ejemplo con 2 cargas. Vamos a hacer un tercer ejemplo. ¿Ok? Cuando tengo un sistema de 3 cargas, ¿ok? Ya podemos ver aquí 1, la distancia entre 1 y 2, este es Q1, Q2, distancia entre 1 y 2, y Q3, distancia entre 2 y 3, ¿correcto? Vean, Q1, Q2 y Q3. Entonces yo tengo que sacar entre estas 2 cargas, el total entre estas 2 cargas y después el total entre estas 2 cargas y dar una fuerza total. Aquí sería la distancia entre 1 y 2 y aquí sería la distancia entre 2 y 3, ¿ok? Entre ellos dos. Entonces aquí ya estamos hablando que lo primero tenemos que determinar la fuerza entre cada par de cargas. O sea, les digo, entre Q1 y Q2 y después entre Q2 y Q3, ¿ok? Vamos a determinar la dirección. ¿Cómo vamos a determinar la dirección de cada fuerza individual? ¿Ok? Dependiendo si es, por eso les decía que debemos de tener en cuenta si las dos son positivas se repelen o si es una positiva y otro negativo se atrae, ¿correcto? Eso es determinar la dirección. Y por último, como voy a tener 2 fuerzas, pues a partir de 2 fuerzas voy a calcular la resultante, ¿ok? Sumando las fuerzas vectorialmente. Vamos al ejemplo. Vamos a seguir esos pasos. ¿Ok? Me dice, halla la fuerza eléctrica sobre la carga Q2 de este esquema. ¿Ok? Entonces, me da Q1, vamos a poner mis datos, pero quiero la fuerza aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a poner nuestros datos para esto. ¿Ok? Entonces, yo tengo, vamos a verlo primero como sistema de vector, para que sepamos hacia dónde van. Yo pongo mi cuadrante y en el centro ubico a Q2 porque es donde quiero estudiar, ¿ok? Ahora, si yo tomo esta parte, si yo tomo esta parte entre Q1 y Q2, el Q1 es positivo y el Q1 es negativo, ¿ok? Aquí me faltó que pusieran aquí el negativo. El Q1 es negativo, el Q2 es positivo y el Q3. Entonces, ¿qué va a pasar Q1 con Q2? Como son cargas diferentes, se atraen. Entonces, Q2 va a ser atraída por Q1. Entonces, aquí voy a tener vector, ¿correcto? Q2 se va a atraer hacia Q1. Y después tengo
Vamos a quitarlo, quedó muy feo. Q2 va a ser atraído por Q1, ¿correcto? Perdónenme, pero no tengo muy buen pulso. Ya dijimos que Q2 va a ser atraído hacia Q1, va a ir para acá. Ahora el segundo, Q2 es positivo, Q3 es positivo. Entonces Q2, en vez de que vayas a Q3, porque es carga igual, se repele. Entonces, en vez de ir hacia Q3, va en sentido contrario de Q3 porque está repeliendo. ¿Ok? Entonces, de esta manera me quedan mis dos vectores. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a buscar? Pues la fuerza total. Aquí sería, lo que voy a buscar es mi fuerza resultante. ¿Ok? Entonces aquí voy a buscar primero el componente de la fuerza, el que vimos de la fuerza 1 y 2, y después el componente de la fuerza 2 y 3, ¿ok? Y ya con esto calculo mi fuerza resultante. Bueno, pues vamos a poner entonces nuestros datos, ¿ok? Vamos a sacar primero este componente. Entonces me quedaría la fuerza entre 1 y 2 es igual a mi constante por Q1 por Q2 por el cuadrado de la distancia. Sustituimos datos. La constante es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulombs cuadrados. ¿Ok? Entonces, por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica a Q1, que vale 3 por 10 a menos 6, recuerden que es micro, 10 por a la menos 6 coulombs, por Q2, que es 9 por 10 a menos 6 coulombs, y todo eso lo voy a dividir entre la distancia al cuadrado. La distancia me dice que son 5 centímetros, 5 entre 100 me da 0.05 metros elevado al cuadrado, ¿correcto? Hago la multiplicación, hago la división y este resultado me da 97.2 newtons. 97.2 newtons. Vamos a hacer la segunda, esta fuerza. Entonces me queda que la fuerza entre 2 y 3 es igual a la constante de Q2 entre R, que es 5 por 10 a la menos 6. Todo eso, 62 newtons. ¿Okay? Aquí yo ya tengo la fuerza 1 y 2 y la fuerza 2 y 3. Hay que encontrar la resultante. Recuerden cómo encontramos la resultante con Pitágoras. El cuadrado es C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. ¿No? Y sacamos la raíz cuadrada. Entonces me queda que mi fuerza es 2 newtons, ¿ok? Pero no solo eso, para